pedirle dinero a un amigo. Y si vuelve sin él, sabía que parte volver
Pues mira, si es para rezar a los dioses, hacia la derecha. Ahí mismito tienes el templo de Venus. Ya, si le he ofrecido un desayuno. ¿Un desayuno? Tú serás su desayuno. Sí, yo, tú y todos esos que andan por allí. ¿Acaso pretendes que Venus vomite? Palinuro, déjalo. El alcohol no es un buen consejero, mi amo. Aquí vive Elena, la vieja que guarda la puerta. Ella es la encargada de guardar la puerta y de guardar a mi mamá. Ya. Cuando roció la puerta con el vino, el olor la despierta y la anuncia mi llegada. ¿Y todo el vino es para ella? Si tú no dices otra cosa, No, por Hércules, pero mejor sería que fuera, ya sabes, para nosotros. sí sobrar, será para nosotros. Olvídate, no conozco ningún río que no acabe entero en el mar. ¡Oh, puerta! ¡Emborráchate y muéstrate propicia! Pero ayúdame. ¡Unas aceitunitas! ¡Unas alcaparras! ¡Unas frituritas! ¡Oh, puerta! ¡Despiértame a tu mañana y hazla salir! No te reconozco, amo. No pareces el mismo de siempre. ¿Has visto cómo se ha abierto esa alegre puerta? ¿Por qué no vas y la besas? Ocultemos la voz y la luz. Tú mandas. Un perfume de vino añejo a mi nariz. Oh, espíritu de Baco, tu vejez junto a la mía deseo. Tú eres mirra para mí, tu canela, tu lavanda, cinamomo, tu derecho la esencia. Donde tú estés derramado quiero tener mi tumba. Esta vieja tiene sed. Y no boca. Es prudente. Le camina al linaje. Por polos. Esta tía vieja no tiene bastante ni con la del de este año. Debería ser un perro por el enfado que gasta. ¿Quién es esa voz que tan lejos se oye? Aquí, ¿Quién me llama? el dueño del vino, el complaciente Baco que trae el remedio para calmar tu sed. ¿Dónde estás? Que no te veo. Pero mira la luz, que vieja. ¡Ven aquí! ¡Te lo suplico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que me muero de sed! Estás a punto de calmar. ¡Oh! Niña de mis ojos. Échatelo rápido al colegio y haz una buena limpieza de cloacas. ¡Calla! Permito que me insultes. Entonces, ¿prefieres que la zurre? ¡Oh! ¡Salud! ¡Salud! Te ofreceré un poquito de lo poco que tengo. La muy asquerosa. Mira cómo se bebe. Un vino tan rico. A borbotones. Palinuro, estoy perdido y no sé cómo empezar. ¿De lo que acabas de decirme? ¿Y qué acabo de decirte? ¡Macho, porque estás perdido! ¡No te maldiga! ¡Vamos! ¡Díselo! ¿Qué? ¿Nos estamos dando? ¡Oh! ¡Está bueno! Está bueno. Si no fuera porque te clavaba un cuchillo. ¡Chitón! ¡Que me jodes! Como un muerto. ¡Toma! ¡El arco iris! Parece que va a llover. ¿Se lo digo? ¿Qué? ¡Que estoy perdido! ¡Anda! ¡Díselo! ¡Venga! Escucha, vieja. Quiero que sepas una cosa. ¿Te se escucha? Estoy completamente perdido. ¡Oh! Yo, en cambio, estoy salvada por completo. Estoy privado del objeto de mi amor. ¡Oh, Fedromo mío! Tú no te aflicas. Tú no me dejes morir de sed y yo te traeré ahora mismo a tu amor. Si cumples tu palabra, levantaré una estatua en tu nombre. Y no de oro, sino de vides. Un monumento a tu garganta. ¿Cómo estás, amo? Pero si el dinero no llega, lo pasarás mal. Muy mal. No te pongas a lo peor. Estoy seguro de que hoy me vendrá por cojo con un dinero. Estás apañado esperando lo imposible. ¡Ay, relojillo! Os suplico y imploro que estéis complaciente con un enamorado. ¡Saltad! ¡Brincad de gozo! Y traed ante el día de que consume mi sangre de infeliz enamorado. No pareces el mismo de siempre, mi amo. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Calla! ¡Sal despacito! ¡Si que chirríen los gómez! ¡Que no se entere la dama, Teresia mía!
de lo que estamos haciendo. ¡Aguarda! ¡Les pondré un poco de agua! Mira la vieja cómo practica la medicina. Ella se bebe todo el vino y a las 12 les echa agua. ¿Dónde está el que me ha citado ante el tribunal de Venus? Ya estoy aquí. ¿Qué haces? ¿Que no te llegas? ¡Heme aquí! ¡Miel de mis labios! Mas no es justo que un enamorado permanezca tan lejos de mí. ¡Palinuro! ¡Palinuro! ¿Qué nuevo para que te beses a Palinuro? ¡Qué linda es! ¿Linda? Sí, muy linda. ¿Has visto alguna vez algo equiparable a eso? ¡Qué manera de perder el tiempo! La tiene delante y no se abalanza sobre su amor. ¡Ay, si no hay cosa que yo desee con más ardor! Pues tómame y estréchame entre tus brazos. No lo soporto más. Amar con prudencia es bueno. Amar sin perder la cabeza es bueno. Pero así, entregado locamente. Que los reyes se queden con su reino y los ricos con su riqueza, con tal de que yo consiga lo mío. Ya está bien, Fedromo. ¿Es que acaso has hecho la promesa de consagrar toda la noche a Venus? ¿El que no vamos a dormir? Este es mi dulce sueño. Madre mía. Disculpe, señora. ¿Cómo? Pues no, señorita. Perjudicar así a quien nada malo le ha hecho no es bueno. ¿Y qué dirías tú si Pedro tu amo te quitara la comida del plato cuando estás comiendo? Nada que hacer. Los dos se han vuelto locos. ¿Cómo se dará la tarea? ¡Que terminan ya! No hay felicidad completa. A nuestro placer le ha salido este pelmazo. ¿Qué dices, desvergonzada? ¡Tú, con esos ojos de lechuza, te atreves a llamarme a mí pedazo, carabola, caratótola! ¿Te atreves a amenazar a mi Venus? ¿Tú, una esclava, te atreves a meterte en mis asuntos? ¡Toma! Por tu lengua larga, para que aprendas a medir tus palabras. ¡Auxilio! ¡Vámonos, no te cruda la noche! ¿Aún quieres más? No te molestes en golpear a una piedra. No te vayas a hacer daño en la mano. ¡Así me pagas! ¡A cinturonazos con quien bien te aconseja! ¡Y amas a esta mujer ignorante! Tú sí que eres un ignorante. ¿Dónde has visto tú un enamorado sensato, Tráemelo y te doy su peso en oro. ¡Oh, dioses! ¡Dadme una bozada de la cabeza y os pagaré su peso en oro! Ay, ya oigo rechinar mi voz. Adiós, niña de mis ojos. ¿Hasta cuándo, Di? ¿Hasta cuándo va a durar este amor furtivo? No durará nada. Hace 3 días que me parásito a calle. En cuanto vuelva... ¡Inquintilliri! Siempre dices lo mismo. ¡Te lo juro! No permitiré que pases 3 días más en esa casa. No lo olvides. Llévate un beso antes de partir. ¿Cuándo volveremos a vernos? De ti depende. Procura mi libertad si de verdad me amas. Y no vengas como mendigo. Preséntate con una buena oferta. ¿Qué le pasa? Muerto estoy, Palinuro. ¡Me abandona ya! ¡Me abandona ya! Yo sí que estoy muerto. De golpes y de sueño. Andando sí que me... ¡Ah! ¡Ah! Dejaré el templo en vista de las intenciones de Esculapio. No me hace ningún caso, ni quiere curarme. Mi salud disminuye y mi mal aumenta. Al andar siento el bazo como si estuviera preñada de gemelos. ¡Mísera de mí! Deberías escucharme, Fedromo, y no pensar más del asunto. ¡Ya vendrá! ¡Dale tiempo para que te corras, secretaria! ¿Quién habla por ahí? ¿De quién es esa voz? Me parece que este elemento es Palinuro, el siervo de Fedromo. ¿Quién es esa tía con el vientre como un bombo y los ojos verdosos? Salud tengas, Palinuro. ¡Hombre! ¡Salud tenga, módulo de malhechores! ¿Cómo andamos? Voy tirando. Como tú te mereces. ¿Y qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? El bazo me martiriza.
Los riñones me torturan. Los pulmones se me salen por la boca. El hígado me atormenta. Y las tripas. Las tripas me producen retortijones. Es decir, que estás en forma. Es fácil burlarse de una infeliz. Ven, mira, espera que refresque. A ver si se te secan las tripas. Seguro que podrás venderlas a buen precio. Déjate de bromas, mal bicho. Yo te estaba dando un buen consejo. Sí, eres muy amable. Perdona, Palinuro, dime. ¿Serías capaz de interpretar lo que he soñado esta noche? ¿Pero qué dices? Tiene delante de ti, precisamente, al más competente en materia de vibraciones. Hasta los profesionales vienen a mí en busca de consejo. ¡Palinuro! 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 Pero, ¿dónde te has metido? Saca de la empresa todo lo necesario para poner a cara lo que me ha puesto de llegar. Un momento, si te place. Lo que tengo que descifrar el sueño de esta buena mujer. Tú eres intérprete, pero si tú apoyas a mí, para que yo te descifre lo tuyo. Bueno, así es. Anda, a ver, y sácame el pedido. Entre tanto, cuéntale hasta de aquí tu sueño. Estás en buenas manos. Todo lo que yo sé, se lo debo a ella. ¿Querrá escucharme? Por supuesto. Un hombre respetuoso con su maestra. ¿Está dispuesta a escucharme? No te doy gusto, pero adelante. En mi sueño me pareció ver a Esculapio. Allí, sentado a lo lejos, sí, al fondo. Y no parecía que quisiera hacerme mucho caso, que digamos. Lo mismo que harán los demás dioses. No dudes. Te habría tenido más en cuenta haber ido a dormir al templo de Júpiter. Por lo que seguro que has jurado. Si todos los que han jurado en falso fueran a dormir allí, no quedaría un sitio libre en todo el Capitolio. Escúchame, tienes que pedir perdón al Esculapio. Si quieres, le enviarán tu desgracia. Ahora mismo voy a rezarle. Gracias, muchas gracias. ¡Palinuro! 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 ¡Cocinera! 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 ¡Todos los dioses! ¿Quién viene por aquí? ¿Acaso no es el parásito de Féromo? ¡Féromo! ¡Féromo! ¡Corre, date prisa! ¡Venga, que ya está aquí! ¿Y esas voces? ¡Tu parásito! ¡Mira como por allí, al fondo de la plaza! ¡Pero mira desde aquí! ¡Ah, voy! ¿Sí? ¿Es él? ¡Abra paso! ¡Huido y apartad de mi camino! ¡Idos, que con el pulso que traigo alguno, con la cabeza, con el pecho, con el codo e incluso con la rodilla, pudiera golpear! El negocio que traigo entre manos urge, lleva prisa y no hay nadie en este mundo que sea capaz de frenarme. ¿Cómo está el servicio? ¿No hay quien pueda con ellos? ¿Hay por aquí alguien que pueda decirme dónde está Féromo? ¡Mi protector! Es preciso que le vea. Le traigo un asunto urgente. Lo que te está buscando a ti. ¡Ven! ¡Hola, Gorgojo! ¡Uy! ¿Y quién es el que pronuncia mi nombre? ¿Que quiere hablar contigo? ¡Escucha! Justo lo mismo que quiero yo. Te esperaba impaciente, Gorgojo querido. ¡Salud tengas! ¡Salud! Posible, siempre me hace lo mismo. Y dime, ¿en qué punto siguen mis esperanzas? Por Hércules, cuéntame. ¿Y las mías? ¿Dónde se hallan? ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡Desfallezco! Se me doblan las piernas, se me nubla la vista. ¡Tengo hambre! ¿Se cansancio? ¡Sosténeme! ¡Por favor! ¡Sosténeme! ¡Se ha puesto pálido! ¡Deprisa! ¡Policía!
está hecho. Pero, ¿qué haces? Ay, No sé de lo que quiero, y menos eso. pues entonces acabas de decirnos qué es lo que quieres. ¡Comida! Y así celebraremos mi vuelta. ¿Qué cómete te mando un brazo? ¡Ay! Estoy perdido. Casi no veo. Los dientes me gastan. Tengo la lengua pastosa, la garganta seca de hambre y sed. Las tripas me suenan. Escuchad. Tranquilo, si en algún momento comerás alguna cosilla. Alguna cosilla no. Prefiero algo más sólido. Pues si supieras lo que te espera. A ver. Tengo los dientes largos. Costilla, Ay, papada, papá. queta de puerco, Ay, no de puerta. jamón. ¿Qué quieres decir? Que todo eso me está esperando en la despensa. No, en el plato. Lo hemos preparado para ti, ¿sabes que venía? No bromees. Con las cosas de comer no se juega. Así me llama mi amiga, que no miente. Y vayamos a quedar. ¿Qué me traes de carne? ¿Qué? Nada. 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 Vamos, nada de nada. Ajá. Nasty de plástico. Me has hundido. Pero puedo sacarte a flote si me ayudas. Según me ordenaste, fui a Caria. Encontré a tu amigo y le pedí el dinero. Me contestó con pocas palabras y en mucha sinceridad. Él como tú, estás muy sapo. Me matas con lo que dices. Al contrario, te salvo. Cuando me dio la respuesta, me marché de su casa, camino del foro, pensando en la utilidad del viaje. Cuando de pronto me topo con un soldado, me acerco a él y le saludo. Salud, no se me contesta. Y me pregunta que a qué he venido. Pegamos la hebra y me dice que si conozco en el Pidaura a un banquero llamado Ricón. Le dije que sí. Y a Capadocia, la alcahueta. Ya lo creo. Voy a menudo a su casa. ¿Y qué asuntos tendrás con ella? Le he comprado una muchacha por valor de 30 minas, que junto con la ropa y las joyas suman 10 minas más. ¿Me explica? ¿Y le has dado ya el dinero? Le pregunto. No, lo tiene en depósito un banquero, aquel Ricón del que tarde, con la orden de que en cuanto alguien se presente con una caricia con mi sello, le dé el dinero a la alcahueta. Y esta a su vez le dé la muchacha, las joyas y la ropa. Nos despedimos y me fui. Pero se me llamó y me invitó a cenar. Después de comer y beber espléndidamente, pidió los dados y me ofreció jugar una partida. Acepté. Mi casco contra su anillo e invocó el nombre de Planesio. Mi amor. ¡Un momento! Él tiró. ¡Los 4 buitres, maldición! Yo recojo los dados. Invoco el nombre de mi nodriza. Oh, Artemisa Pectoral. ¡Por Hércules! La suerte real. Yo le ofrezco una copa hasta arriba. La vacía. ¿Y qué hago yo? Yo le viro el anillo y salgo. Me devuelve la vida. Eso cuando hagamos lo que estás deseando hacer. Ahora, arreglar y sellar esas tablillas. Vamos. Primero, comamos algunas de esas cosillas. El jamón, la queda de puerta, la papa. Para complacer el estómago, el pan, los asados. Hay una buena copa, una honda olla, para que las ideas acudan con más fluidez. Tú redactas la carta, que ponga la mesa. ¿Y tú? Yo voy picando esas cosillas, las costecitas por aquí, por allí. Vamos, que te diré cómo estás escribiendo. Háblame. ¡Vamos!
¿Cuánto debo? ¡Soy rico! Si decido no pagarla a mis acreedores. Si pago, debo más de lo que tengo. Pero por Hércules, voy a declararme insolvente ante el pretor. Eso es lo que hacen la mayoría de banqueros. Reclaman sus deudas y no pagan las suyas. Atentos, quien gana dinero y no lo guarda, muy pronto pasa hambre. ¡Satisfecho como estoy! ¡No necesito instrucciones! Descuida que no se me olvidará nada. Te lo voy a dar todo como es debido. Por Polus, que te hago aunque quedara un huequecillo para las obras de las obras. ¡Tú no! El que yo buscaba. Haré como que no le conozco. ¡Hola tú! Sí, tú. A ti te hablo. ¡Salud tengas, tuerto! ¿Te burlas, Eres de la estirpe de los cocles, todos tuertos. Esta honrosa herida la recibí en Sifione, una catapulta. ¿Y qué me importa si fue así o fue con la olla de la ceniza? Este tío es un adivino, sabe cómo ha sido. ¡Menuda olla la catapulta! ¡Digo, la catapulta olla! Te ruego que no te burles. Sigue tu camino, soy un hombre muy importante. Te dejo. Pero podrías indicarme a la persona a la que busco. ¿Y a quién buscas, tuerto? A Licón, el banquero. ¿Licón? Sí, soy yo. ¿Y qué asunto tienes con él? ¿De parte de quién? Me envía el soldado Terapontígono Platagidoro. Por Polus, me suena ese nombre. Tiene 4 tablillas para escribir su nombre completo. ¿Y qué quieres de Licón? Terapontígono me ha dado unas tablillas para que se las entregue. ¿Y tú quién eres? Un liberto suyo. Todos me llaman Muelle Flojo. ¡Salud tengas, muelle flojo! ¿Y eso de muelle flojo por qué? Porque cuando me emborracho me duermo y mojo las sábanas. Por eso todos me llaman así. Entonces será mejor que busques hospedaje en otra parte. En mi casa no hay sitio para ningún muelle flojo. Para el que buscas, soy yo. ¿Cómo? ¿Tú eres el come banquero? El mismo. Terapontígono me ordena que te dé muchos recuerdos. Y me ha encargado que te dé estas tablillas. ¡A mí! Sí, mira, verás. Mira. Sí, señor. Mira bien el sello. Lo reconoces, ¿verdad? ¡Claro que sí! Un guerrero con escudo que atraviesa de un sablazo un elefante. ¡Muy bonito! Terapontígono pide que se cumpla puntualmente todo lo que hay bien escrito. ¡Apártate, voy a leer! No faltaba más. Con tal de que yo consiga lo que busco, haré lo que quieras. Terapontígono Platagidoro, soldado, saluda con afecto a Licón, su huésped en Epidauro. ¡Ya es mío! ¡Se me ahora el fuego! Te ruego encarecidamente que sea entregada al portador de la presente la muchacha que compré aquí, según el trato cerrado en tu presencia y en tu mediación, junto con las ropas y las joyas. Ya conoces las condiciones, tú entregas el dinero a Capadocia y la muchacha al dador. ¿Y él dónde está? ¿Por qué no ha venido? Yo te lo diré. Hace 3 días llegamos a Caria procedente de la India. Está empeñado en erigirse una estatua toda de oro filítico de 7 pies de altura. Un homenaje a sus hazañas. ¿Y con qué motivo? Te lo voy a explicar. Atiende esta atención que solo te lo voy a decir una vez. Él solito ha vencido a los sirios, a los cazadores, a los sinópeos, a los árabes, a la Rodia y a la Licia, a los libros, a la contemporánea, a la clase de Unarón,
la línea y ¿cuál era el otro? Ah, y todo el territorio de la pereza. Todo en 20 días. Como puedes observar, la mitad de las naciones. ¡Qué maravilla, ¡Claro que me maravilla! Si todos estos que tú dices hubieran estado metidos en una jaula, no los podía haber acometido en un año. Ahora veo con claridad que eres digno esclavo de tu amo. Los dos decís las mismas tonterías. Pero si tienes tiempo, aún te puedo contar más, No, gracias. Mas mira por dónde. Hablando de Roma, por la puerta asoma. ¡Salud tengas, alcahueta! Que los dioses te sean propicios, Licón. Te buscaba para cerrar un negocio. Tú dirás. Es sobre el asunto Planesia. Ah, Yo te entrego el dinero y tú dejas marchar a la muchacha con ese. sí, pero hay un juramento de por medio. ¿Qué te importa que un juramento si recibes el dinero? Eso es lo que yo llamo un buen consejo. Seguidme. ¡Alcahueta! ¡Sí! ¡Alcahueta! No te demores que llevo prisa. Sí, claro, vete para allá, anda. Más adelante, muchacha, que yo te vea. No quiero perderte de vista. Trae la ropa y las joyas. Me han dicho que son suyas. No te lo he negado. Por si acaso, que tengo que decirlo. ¡Alcahueta! Yo también he de advertirte que si alguien la reclama de libre condición, has prometido devolverme todo el dinero. 30 minas. Lo recuerdo, pero puedes estar tranquilo sobre el particular. Yo también te lo quiero recordar. Totalmente de acuerdo. Te la daré toda entera en propiedad. Que yo reciba en propiedad algo de manos de una alcahueta. Las personas que vendéis no son de vuestra propiedad. No son de vuestra propiedad las personas que liberáis. No son vuestras a las que mandáis. A nadie fiáis y nadie os fía. Sois la peste. Según veo, ya nos conoce el tuerto. Mirad quién fue a hablar. Los banqueros sois de la misma calaña e incluso peor. Ellas al menos se esconden para emputecerse, mientras que vosotros os pavoneáis por el propio foro. Vosotros hundís en la miseria a la gente con la usura, los intereses y las comisiones, mientras que ellas lo hacen en los prostíbulos. Qué bien si me hubiera quedado calladito. Eres tú muy listo y sabes hablar mal. Hablar mal de quien no se lo merece, eso es hablar mal. Pero si se dice de quien lo tiene merecido, eso es hablar bien. Licón, se te ofrece algo. ¡Que te vaya bien! Igualmente. Oye tú. ¿Yo? Sí, tú, a ti te digo. ¿Qué tripas se te roto ahora? Cuídamela, te lo ruego. Que no le falte de nada. En mi casa siempre ha sido bien tratada y respetada. Pues si tanto te preocupa, suelta la mosca. ¡Marapeste! Para ti, que no te vendría mal. ¿Por qué lloras, criaturita? Te he vendido a buena gente, por tu bien. Vamos, vamos. Sé buena muchacha y sigue a este señor. ¡Muelle flojo! ¿Quieres algo de mí? Que te vaya bien, ya que no has ahorrado esfuerzo ni dinero a un amigo. Dale muchos recuerdos de mi parte a tu patrón. Se los daré. ¿Quieres alguna cosa, alcahueta? Las 10 minas, las necesito para curarme. Mañana mismo te las daré. Puedes mandar por ellas. Cuando los dioses quieren, todo sale a pedir de boca. ¡Vengo! ¡Vengo rabioso! ¡Vengo como me pongo cuando desnudo ciudades enteras! ¡Yo solo! Hecho chispas del estudio. ¿Qué? ¡Salud tengas, hijo! ¡Salud! ¡Para! Si no me devuelves las 30 minas que te entregué en depósito, ya puedes despedirte de este mundo. Pues yo tampoco voy a quedarme corto y te voy a mandar al mismo sitio a los que mando a los
Y no creas que voy a suplicarte. No servirá de nada. No voy a entregarte lo que ya ha sido entregado. No estoy aquí para hacer regalos. ¡Oh! Ya sabía yo, cuando te entregué dicha suma, que jamás me la devolvería. Entonces, ¿por qué me la reclamas? Quiero saber a quién se la has entregado. Al tuerto, Filiberto. Dice llamarse Muelle Flojo. Y mira, me ha entregado esta tablilla que tú mismo sellaste. ¿Eh? ¿Pero qué muelle flojo? ¿Qué tablillas? ¿De qué liberto me hablas? Yo no tengo ningún liberto. Pero ¿se puede saber qué es lo que has hecho? Lo que tú me mandaste a hacer, por consideración a tu escrito y a tu sello, lo mandé con viento fresco a tu mensajero. Pero, diste por buena, estúpido más que estúpido, ¡esta es tablilla! Los instrumentos legales con los que se hacen los negocios públicos y privados, no había de dar yo crédito. Bueno, me marcho. Ya tienes la liquidación en regla. ¡Que te vaya bien, guerrero! ¿Que me vaya bien, dice? Bueno, por mí, como si quieres que te vaya mal el resto de tu vida. ¡A tu gusto! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacer? ¿De qué me vale haber tenido reyes bajo mis pies? Si este máquina se me ríe en la paz. Cuando los dioses le son a una propicia, es que no están enfadados con ella. Se te saluda, Capadocia. Sale usted, Astra Pontígono Platagidoro. Ya veo que has llegado sano y salvo a Epidauro. Te advierto que en mi casa no has de probar ni el pan ni la sal. Gracias por la invitación, pero ya tengo yo el compromiso de mandarte al infierno. Por cierto, ¿cómo se encuentra en tu casa mi mercancía? En mi casa no tienes nada. Y según mis cuentas, no te debo nada. ¿Y eso cómo puede ser? Lo que te prometí, juré, ya está cumplido. Pues entrégame a la muchacha si no quieres que te atraviese con esta espada. Yo seré la que te atraviesa a ti y no trates de amedrentarme. La muchacha ya se ha llevado y a ti no te debo nada. Si no has ido a Samantha por eso de ¿Te atreves a amenazarme? Así es. Y por favor, que no se quedarán amenazas si continúas molestarme. ¡Oh! ¡Esta cagueta se atreve a amenazarme! ¡A mí! Todas mis grandes batallas, arrastradas por los suelos. O se me entrega ahora mismo a la muchacha, o te dejaré trozadita, de manera que puedan transportarte las hormigas. A tus amenazas les doy el mismo valor que a la sierva que me limpia la letrina. La muchacha se la ha entregado al que trajo el dinero de parte tuya. ¿Y ese quién es? ¿Y puede saberse? Tu Liberto, el que dice llamarse Muelle Flojo. ¿Mi Liberto? ¡Oh! Ya voy cayendo. Con ojo me la ha dado con queso. Él fue quien me robó el anillo. ¡Has perdido el anillo! ¡Ay, qué pena! ¡Tengo que encontrarle! En el trigo encontrarás tantos gorgojos como desees. Me voy, que lo pases bien. ¡Oh! ¡Y tú que revientes! ¡Y que esculapes de Madrid! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacer? ¿Me quedo o me voy? Yo burlado de esta manera, ofrezco una recompensa que me diga dónde se encuentra ese sinvergüenza de Gorgojo. ¡Gorgojo! ¡Gorgojo! ¡Date prisa, perro! No quiero que escape para ti. Tiene algo muy importante que me pertenece. Yo no tengo nada, pues todo lo que tenía lo gasté rápido. ¡Ajá! ¡Se tengo! Pregúntale quién era el anillo. Era de mi padre. No, era de mi tía. Su madre, mi abuela, se lo regaló para que lo llevara. Claro, y luego tu padre te lo dio a ti. No digas tonterías. Es mi costumbre. Ya está, tú la repetir. ¿Me prives de encontrar a mi madre y a mi padre, por favor? ¿Acaso tengo yo aquí dentro a tu madre y a tu padre? Yo nací libre para que lo sepas. Toma, como tantos otros que ahora padecen servidumbre. Ciertamente ya me estás cansando. Ya te dije cómo me hice con el anillo. ¿Cuántas veces te lo he de repetir? Se lo gané al capitán jugando a los dados. ¡Por fin! ¡Estoy salvado! ¿Qué? ¿Cómo te va, galán? Ya ves, aquí. Oye, si quieres podemos echar otras partiditas por el manto. ¿Y por qué no te ahorcas? Vamos, el dinero de la muchacha. ¡Qué dinero! ¿Qué enredos te traes conmigo? ¿De qué muchacha te habla? La que te ha entregado hoy la alcahueta, granuja. Yo no me he llevado ninguna muchacha. ¿Cómo que no? Es esta que estoy viendo aquí. ¡Esta es una doncella libre! ¿Libre? Pues yo no la he liberado. Esta sierva es mía. ¿Dónde la has comprado? ¿Quién te la ha dado? ¡Vamos!
Cuadriplicado. Tú que compras muchachas libres y robadas, acude a los tribunales. Acudiré a donde me dé la gana. ¿Tienes testigos? ¿Testigos? ¿A ti qué te importa? Y los dioses te pierdan. Desprecias a los testigos, ¿eh? Pues yo llevaré ese. Gorgopo, ven acá. No me hagas reír. ¿Cuándo se ha visto testificar al Estado? ¡Echa el freno, Magdaleno! ¡Que yo soy libre! Así que ve a tribunal. ¿Cómo van a caminar? ¡Ahí! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí! ¿Pero por qué gritas? Si nadie te ha hecho nada. ¿Por qué me pegas? Pedro, te lo suplico, váleme. Tanto como a mí, a mi genio protector. ¡Vamos a ver, soldado! ¿Cómo me soltar? Bueno, un militar o un general o lo que sea. ¿De dónde te viene aquí el anillo que paras y cómo crees que te verlo? Y a vosotros no os importa. A tus plantas te lo suplico, habla. ¿Y por qué no me preguntáis de dónde me viene el manto y la espada? ¿Cómo se vaponea el muy fanfán? Devolvedme a este bribón y os lo diré. No le hagáis caso. Te lo imploro, quiero saber la verdad. Está bien, hablaré, pero levanta, muchacha. Este anillo perteneció a mi padre, Perífano. Poco antes de morir, me lo entregó a mí, su hijo, como es natural. Oh, Júpiter, Y me lo dejó en herencia. por piedad, no me abandones, siempre te busqué. Salud tengas, hermano mío. Bueno. Pero como creerte, ¿eh? Dime si es verdad lo que dices. ¿Quién fue tu madre? Cleopatra, ¡Hostia! ¿Y tú lo dices? Arquéstrata. Lo sé. Ella fue la que me llevó a las fiestas de Baco. Apenas llegamos, se levantó un viento huracanado. Al poco, se hundieron los asientos. Quedé aterrorizada. Entonces, un desconocido, me arrebataba mientras quedaba temblorosa y asustada. Ni viva, ni muerta, sino todo lo contrario. En fin, no podría decir cómo me llevaron. ¡Oh! Ya recuerdo yo que por entonces ocurrió ese desastre. Pero dime, ¿dónde está el que os raptó? No lo sé, pero conservo conmigo siempre esta niña. Déjamelo ver. Llevaba el pero- día que me raptaron. Déjame ver lo que lo analizo. Se lo entrega a esta loca. ¡Calla, parásito! ¡Por putanis! Este es el anillo que te di el día de tu cumpleaños. Lo conozco como a mí mismo. Te saludo, hermana mía. Salud tengas, hermano mío. Espero que este asunto tenga un final feliz para los dos. Ay, pues yo espero que lo tenga para todos. Tú, que vienes de fuera, darás una cena en honor a tu hermano. Así como las tengo. Darás, independientemente. Tú darás mañana la cena anunciada. Yo no faltaré, os lo prometo. Tú a callar, parásito. Ay, yo no quiero callar, cada vez todo marcha. Tú, militar, pásala con este, yo agarré la dote. ¿Qué dote? Ay, pues ¿qué dote va a ser? Que me mantenga siempre mientras viva. Acepto la protesta. Pero ahora vayamos a ver a la alcahueta que me debe 30 minas. ¿Y eso por qué? Ah, porque así me lo prometió. Si alguien declaraba formalmente que esta muchacha era libre, devolvería el dinero sin discusión. Vayamos a ver a la alcahueta. ¡Lo apruebo! Esperad, aún hay un caso que resolver. ¿Qué caso? ¿Qué caso? A mí. Quiero que me prometas a tu hermana matrimonio. ¿A qué esperas, militar, para dársela por esposa? Hombre, si ella quiere. ¿Y de qué modo, hermano mío? Mirad quién viene por allí. La mismísima alcahueta. ¡Miucha! ¡Escondámonos! Ay, Nico, ha tenido que recorrerse todos los bancos para entregarme todo el dinero. Finalmente, como aquello no acababa nunca, acabé reclamándose a voces y hemos acabado en los tribunales. Ay, menos mal que le han obligado a los amigos para que me pague de su propia mesa. Quiero llegar a casa rápidamente. ¡Tu alcahueta! ¡Quiero hablarte! Y yo también quiero decirte algo. Pues yo no tengo nada que decirles a ninguno de los dos. ¡Detente! Y suelta el dinero rápidamente. ¿Acaso tengo algo yo contigo?
sino porque no ha podido. Dale las gracias a Esculapio que no la ha curado. De haber estado sana, te habría mandado a hacer la calle. Espera. A ver si podemos arreglar este asunto. Yo lo dejo en tus manos. Y yo, si no sentencias que alguien toque mi dinero. El que me prometiste, ¿Se puede saber qué prometí yo? con tu propia lengua. Pues ahora con esta lengua te digo que no. La lengua la tengo para hablar y no para arruinarme. ¿Cómo? ¿Lo niegas? Y claro que lo niego. Esta muchacha, declaraste que si alguien declaraba que esta muchacha era libre, devolverías el dinero. No recuerdo haber dicho tal cosa. Entonces, ¿lo niegas? Y claro que lo niego. ¿En presencia de quién? Por Hércules, ¿dónde? En mi presencia y en la del banquero Licón. Me basta con tu palabra. Bien, Capadocia. Esta es mi sentencia. Esta doncella es libre. Este es su hermano y ella es su hermana. ¿Puedes repetir el parentesco que no me he enterado? ¡Calla! Mofa. Ella se casará conmigo y tú le devolverás todo el dinero que era contigo. Y eso es mi sentencia. Has dictado una sentencia parcial e interesada, Fermo. Te arrepentirás. Y tú, guerrero, sígueme y que los dioses te destruyan. ¿Que me destruyan? ¡Que me conozco, Capadocia, que me conozco! En fin, habrá que pagar. Eso está muy bien. Hoy haremos las bodas. Invito a todos a cenar. ¡A cenar!